en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto grado de secundaria. Kumbare kururupu kura sakumbare utsukaima. Kumbare kururupu kura sakumbare utsukaima. Kwarachi wirtumlakatu pe kumbare kururupu kura. Kwarachi wirtumlakatu pe kumbare kururupu kura. Kumbare kururupu kura sakumbare utsukaima. Kumbare kururupu kura sakumbare utsukaima. Bienvenidas y bienvenidos. Aprendo en Casa es una iniciativa del Ministerio de Educación para que sigan aprendiendo desde sus casas con mucha diversión, ya sea por radio o televisión. Estamos bailando esta canción. ¿Les gustó? ¡Sí! Está bien chévere, ¿no? ¿Cómo no les va a gustar si están cantando en Cucama? Una de las 44 lenguas indígenas amazónicas. ¿Cómo no les va a gustar si están cantando en Cucama? Una de las 44 lenguas indígenas amazónicas. ¡Wow! ¿Son 44 lenguas indígenas amazónicas? Sí, ¿puedes creerlo? No. ¿Y cuántas son en total? Son 48 en total. 44 amazónicas y 4 andinas. La verdad, yo solo sé algunas palabras en quechua, gracias a una amiga que me enseñó. De las demás, casi nada. Bueno, yo tampoco es que sepa mucho. Sé que gracias en Ashaninka es Pasonki. Y he escuchado a la artista Jessica Sánchez Comanti, que también canta en Ashaninka. Canta hermoso, me gusta mucho. Promo, escúchenla en su tiempo libre. ¡Qué datazo! Hoy mismo buscaré a Jessica Sánchez Comanti en internet. Mira, acá estoy revisando la página web de la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. Y veo que son 55 pueblos indígenas, 51 de la Amazonía y 4 de los Andes. ¡Guau, Romina! Oye, pensándolo bien, ¿qué sabemos de los pueblos originarios de la Amazonía? Pues no mucho, ¿no? Pero creo que si escuchamos a las chicas y los chicos de la promo, seguro que recogemos algunas ideas importantes. Son tribus o etnias que aún viven en la Amazonía, como los chipivos, los boras, los asánicas. Ellos mantienen aún su idioma, sus costumbres y tradiciones propias. Algunas de ellas están en peligro de extinción, en especial porque no cuentan con el apoyo suficiente y otro porque la invasión y el deterioro de su hábitat ha hecho que su población disminuya. Algunos sobreviven, pero están perdiendo su idioma o dialectos, motivo a que están siendo cambiados con el idioma castellano. Los conocimientos que se sabe acerca de los pueblos originarios en Amazonas es de que gracias al último censo se descubrieron que existen 64 tribus y subtribus. Cada una de ellas está llena de cultura, de historia y distintas lenguas que ayudan al crecimiento cultural de nuestro país. Que poseen el 80% de la biodiversidad del mundo. Al protegerla, conservan uno de los aspectos esenciales para la seguridad alimentaria y desarrollo. Y aunque muchos están perdiendo su identidad debido a la expansión de nuevas generaciones, el Estado está fortaleciendo las comunidades para que ello no suceda. Gracias por sus respuestas y gracias a los familiares que estuvieron con ustedes. Es importante que sus familias siempre estén ahí apoyando sus procesos de aprendizaje. Así es, Romina. Ahora, creo que sería importante seguir profundizando sobre la definición de pueblos indígenas. ¿Qué te parece si ahora llamamos a nuestra profesora Carla Palacín? ¡Bienvenida! Hola Romina y Mario, los llamo para ayudarlos con el tema que están investigando. Y empiezo por decirles que cualquier persona que se autoidentifique como parte de un pueblo indígena tiene el derecho a ser reconocida como tal. Al mismo tiempo, es necesario saber que en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en vigencia en Perú desde 1995, se les considera indígenas a los pueblos que descienden de poblaciones que habitaban antes de la época de la conquista o de la colonización. Además, deben conservar sus propias instituciones sociales, económicas, culturales,
políticas o parte de ellas. Pero quedémonos con lo de que cualquier persona que se autoidentifique como parte de un pueblo indígena tiene el derecho a ser reconocida como tal. Es importante mencionar que una herramienta muy valiosa con la que contamos son los censos nacionales del 2017, que incluyó el 12º de población, 7º de vivienda y 3º de comunidades indígenas. ¿Lo recuerdan? Claro, nos hicieron preguntas sobre varios temas relacionadas con nuestra condición de vida. Así es. La idea es que, teniendo información específica sobre condiciones de vida y acceso a servicios de peruanas y peruanos, se puedan desarrollar políticas públicas que busquen disminuir las brechas sociales. ¿Sabían que de los 55 pueblos indígenas amazónicos que mencionaron, en la región Loreto están presentes 32, en Ucayali 20 y en Madre de Dios 11? Pero en Amazonas también hay pueblos indígenas amazónicos, profesora. Claro, pero son los mismos que también están en Loreto. En los censos del 2017 se mostró que los pueblos indígenas amazónicos con mayor población son los Ashánica, los Awajún y los Quichua. Y tengo una consulta. ¿Por qué si son 55 pueblos hay 48 lenguas indígenas? ¿No le corresponde a cada pueblo una lengua? Es una gran pregunta. Lo que sucede es que hay pueblos que hablan la misma lengua. Por ejemplo, los pueblos Jíbaro y Achuar tienen como lengua materna el achuar. Y así hay otros casos. ¡Wow! Eso sí es muy interesante. ¿Y cuáles son las lenguas más habladas? Las lenguas más habladas son Ashánica, Awajún, Shipibo-Conibo y Shawi. ¿Y las demás? Las demás son habladas por menos cantidad de personas. Incluso hay lenguas que cuentan con menos de 10 hablantes, como el muniche, Iñapari, Omagua, Resígaro y Taushiro. Por eso es importante recuperarlas y difundirlas para que sigan utilizándose y no se pierda todo el conocimiento que poseen. Muchas gracias por el apoyo, profesora. ¡Wow! ¿Cuánto estamos aprendiendo, Romina, no? Sí. Y me dicen que tenemos la llamada de alguien de la promo. No mina mayure anapi purarangkeman ananana shawitamare. Claro, encantados. Yung kirawate ya con eso panca chimbuike colombiaque. Newutawate nisha kicharusa ya trimpua iso no paque. Yos parinque itawan newutopisuitari iso kisha nisha ya trimposo naspurawato ba piyashin kapagaso. Iso no paque nisterinzo. ¡Wow! ¡Qué importante lo que nos cuentas! Gracias a los conocimientos de los pueblos amazónicos que domesticaron la yuca, ahora podemos saborearla. Son deliciosas y nos nutren un montón. Oh, gran contribución a la alimentación del Perú y del mundo. Mario, nos falta saber mucho de los pueblos indígenas amazónicos. ¿Qué opinas si nos ponemos a investigar? Es una excelente idea. Pero ¿cómo comenzamos? Yo creo que a pesar de que podamos saberlo, es necesario recordar por qué es necesario conocer sobre los pueblos indígenas amazónicos. Es una gran pregunta. Yo creo que es importante porque tenemos que aprender mucho de sus conocimientos tradicionales que están muy vinculados con la naturaleza. Además, que sus medios de vida suelen respetar y proteger a los recursos naturales. Es cierto. También es importante mencionar que los territorios indígenas abarcan el 80% de la biodiversidad del planeta. Atomkait hum vihain auso ainova. Vika amazonan mayadhai. Ikam haish bahubbat samkahi nuna uhaktasan unsuahimu. Ikamak yutain sukantabe namakan. Ikam hinchuk hutik iwakubbat saminsuhi. Iman asamte ikam shintukeni kuitamaine. Por supuesto que hay que proteger los bosques. Además, los bosques amazónicos ayudan a regular el clima, no solo del país, sino del planeta. Muchas gracias. Romina, Mario, itahatibi promo ramatokena ite una makaski nato no hui kiki hakuira igpia.
ikashbira haka kiki icha no rami yuyebu no nohu yuye ketia haka yara no hayarsti haka haskara igtia non kayo tana yuye no ikawa haska shunga no hu no chivarsti kopi shina makawa no nawa hu no hu no yuye tu unai kasna no ibatia makane no wisa hu yuye ke bita yuye kasi. Tienes razón, debe ser muy feo no poder usar tu lengua en tu propio país. Muchas gracias. Estamos aprendiendo mucho. Tiene razón, sería muy feo. Bueno, sigamos investigando, Mario. Vayamos a la computadora a ver qué encontramos sobre los pueblos indígenas amazónicos. Mira esta imagen. ¿Es una foto antigua? Sí, pero parece realmente muy antigua. Hola nuevamente. Quizás les puedo contar un poco sobre la imagen que están viendo. Esa imagen es de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en la conocida época del caucho, entre 1880 y 1930. En esa época, las comunidades indígenas fueron sometidas a condiciones de esclavitud, desplazadas de sus territorios y severamente diezmadas por la transmisión de enfermedades. Prueba de ello son las cartas del diplomático británico Roger Casement, quien contó sobre las atrocidades cometidas en el Putumayo por los agentes de la compañía cauchera británica Peruvian Amazon Co. y su predecesora Arana Hermanos. Si me permiten, les leo algunas citas de las cartas. Adelante, profesora. La población nativa, obligada por fuerza ilegal a trabajar de diversas maneras para el mantenimiento y beneficio de la compañía y sus empleados. Durante el ejercicio de estas ocupaciones ilegales, que con frecuencia cometían monstruosas atrocidades contra los indios, incluyendo asesinato, azote y tortura. ¡Wow, profesora! ¡Qué difícil momento para los pueblos indígenas! Sí, por eso están los registros de aquella época. Incluso ha habido exposiciones para que la gente conozca lo que ocurrió. Profesora, acá en internet veo que hay muchos libros sobre ese tema. Claro, un libro que recomiendo es Imaginario e imágenes de la época del caucho. Los sucesos del Putumayo, a cargo de los autores Alberto Chirif y Manuel Cornejo Chaparro. Excelente, profesora. No sabía que los pueblos amazónicos habían sufrido esta esclavitud y discriminación. Claro, Mario. En esa época hubo racismo y discriminación contra los pueblos indígenas. Es importante conocer la historia para no volver a repetirla y evitar cualquier forma de discriminación para que todos los peruanos gocemos de los mismos derechos y de respeto. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos por reflexionar, no? Así es, Romina. Pero ahora vamos a una pausa. No se vayan, que ya volvemos. Ya estamos de vuelta en ¡Aprendo en casa! Antes de la pausa estábamos aprendiendo sobre la época del caucho, que ocurrió a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, época en la que los pueblos indígenas amazónicos fueron violentados. Así es, Romina. Qué difícil momento para ellos. Creo que si algo así me pasara, me aislaría y ya no confiaría en nadie, ¿eh? Para conocer más sobre la época del caucho, vamos con el presidente del Centro de Antropología Visual del Perú, Dr. Wilton Martínez. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos preguntarte, ¿qué significó la época del caucho para la población indígena? El impacto de la época del caucho en los pueblos indígenas es una experiencia traumática. Fueron miles de caucheros que llegaron a esos territorios, los esclavizaron para obligarlos a trabajar y sacar el caucho, los torturaron y los mataron si no producían suficiente. Fueron cerca de 100.000 indígenas que murieron durante esa época. Y después fue una segunda experiencia traumática porque nadie dijo nada, el gobierno peruano ignoró lo que pasó, la población no se enteró y entonces no se ha resuelto esa experiencia traumática y se sigue reproduciendo la explotación de los pueblos indígenas, la explotación de la Amazonía, el extractivismo. Entonces es como si no hubiera pasado nada. Terrible. ¿Cuál sería su mensaje para valorar aún más a los pueblos amazónicos? Al reconocer el valor de los pueblos indígenas, creo que lo primero es
reconocer su resistencia, su capacidad de resiliencia, para haberse sobrepuesto a esta experiencia traumática, para seguir vitales, creativos, estos artistas amazónicos, por ejemplo, que siguen creando y actualizando la cosmovisión indígena a la época actual. Y segundo, valorar también su capacidad para ofrecer al mundo una visión de respeto a las plantas, al bosque, a la Amazonía, a los animales, al planeta, un amor a la cosmovisión, a una visión armónica del cosmos, que creo que eso está faltando en el planeta, ahora está faltando en la humanidad. Eso es lo que tienen que ofrecer los pueblos indígenas. Ay, ¡qué interesante esa entrevista! Romina, me dicen que tenemos la llamada de otra estudiante de... Hola Romina, Mario, les quiero contar que a raíz de la violencia de la época del caucho, algunos pueblos indígenas decidieron aislarse para protegerse. Sin embargo, algunos de ellos ya han iniciado algún tipo de contacto con los demás integrantes de la sociedad. A estos pueblos se les llama pueblos indígenas en situación de contacto inicial. Pero muchos son vulnerables a enfermedades que son comunes para nosotros, porque aún no han desarrollado la respuesta inmunológica que nosotras sí. ¿Tenemos tanto que aprender? Creo que es momento de llamar a la profesora, porque en mi investigación encontré que los pueblos indígenas tienen una determinada cosmovisión, y me gustaría saber más sobre ese tema. ¿Qué tal si para conocer un poco más sobre la cosmovisión indígena conversamos con Teresita Antazú, líder indígena del pueblo Yanesha, muy comprometida con su comunidad? Hola a todos, soy Teresita Antazú López, ciudadana Yanesha y ciudadana peruana de la comunidad Nuevo Antonio de Alto Lorencillo, dirigente de la Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yanesha. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos una pregunta. ¿Podría explicarnos sobre la cosmovisión indígena del pueblo Yanesha? Todas las culturas y naciones o ciudadanías tenemos un sentido común. Nosotros los Yaneshas tenemos la cosmovisión diferente a otras naciones. Creemos en nuestra madre tierra, en nuestro padre el sol, en los animales y los árboles que antes eran personas. Por eso los consideramos como nuestra familia. En los bosques está nuestro mercado, está nuestra farmacia, está nuestra ferretería. Nuestra cosmovisión no es la mejor ni la peor, ni el verdadero ni falso, solo diferente. ¿De qué forma podemos conocer más al pueblo Yanesha? Para conocer mejor a nuestra nación o a nuestro pueblo Yanesha sería incorporar en los cursos los conocimientos y tecnologías y valores de la cultura Yanesha. Ayudaría que nos conozcan mejor y nos respetemos más. Que los maestros hablen nuestro idioma y enseñen en nuestro idioma. Eso ayudaría mucho. Que las escuelas tengan nombres Yaneshas, así como las calles. Qué importante es conocer sobre los pueblos indígenas amazónicos. Romina, estoy muy sorprendido. Sí, Mario. Y también es necesario conocer su historia para entender cuánta discriminación han sufrido y hacer que ya no se repita. Creo lo mismo. Muchas veces se excluye o discrimina por hablar otra lengua distinta al castellano. ¿Cuánto por aprender y difundir, Romina? ¿Cómo comenzamos? Creo que hay que hacer un repaso de lo que hemos visto hoy. Gran idea. Hoy partimos de esta pregunta. ¿Qué sabemos de los pueblos indígenas amazónicos? Y nos dimos cuenta de que hay mucho por conocer. Hoy aprendimos que una fuente muy importante para encontrar información sobre dónde están, cuántos son y cómo son sus condiciones de vida son los censos nacionales 2017. 12º de población, 7º de vivienda y 3º de comunidades indígenas. En él se muestra que los pueblos indígenas amazónicos hablan 44 lenguas indígenas. Y que el departamento que concentra el mayor porcentaje de comunidades es Loreto, seguido de Ucayali y Madre de Dios. Además, una compañera Shawi nos habló del aporte de las comunidades indígenas en la domesticación del cultivo de la yuca por parte de los grupos de cazadores-recolectores que habitaban la región amazónica. No solo eso, sino que también aprendimos que los conocimientos tradicionales que poseen tienen una riqueza invaluable que debemos conocer y respetar.
Incluso ya hasta se ha incorporado en el Ministerio de Salud aplicaciones de la medicina tradicional. Finalmente, para entender la cosmovisión de los pueblos, tuvimos una pequeña conversación con una representante del pueblo Yanesha. Promo, los aportes de los pueblos indígenas son invaluables y es necesario conocer e informarnos sobre ellos para poder ayudar a proteger sus derechos que muchas veces se ven vulnerados. ¿Qué son los derechos colectivos? A diferencia de los derechos individuales, los cuales son ejercidos por cada persona o individuo, los derechos colectivos corresponden a un grupo social, es decir, los titulares del derecho son un colectivo y ejercen sus derechos como tal. En el caso de los pueblos indígenas u originarios, se les reconocen derechos colectivos particulares por sus características culturalmente diferentes a la mayoría de la sociedad, así como por ser anteriores a los procesos de colonización de las sociedades actuales. ¿Cuáles son los derechos colectivos? Los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos por la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la OIT, entre otros tratados internacionales, incluyen 1. El derecho a la identidad cultural. 2. El derecho a la participación de los pueblos indígenas. 3. El derecho a la consulta. 4. El derecho a elegir sus prioridades de desarrollo. 5. El derecho a conservar sus costumbres, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente. 6. El derecho a la jurisdicción especial. 7. El derecho a la tierra y el territorio. 8. El derecho a la salud con enfoque intercultural. 9. El derecho a la educación intercultural, entre otros. Artículo 3 de la Ley 29785. Muchas gracias, profesora, por la ayuda del día de hoy. De nada, hasta una próxima oportunidad. Ya llegamos al final de este programa. Ahora nos toca revisar nuestro camino de aprendizaje. Hoy hemos visto la importancia de promover y garantizar los derechos de los pueblos originarios, así como de todas las personas, partiendo del respeto de su identidad cultural y étnica, con el fin de lograr un desarrollo individual y colectivo. Espero hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Estamos muy cerca de volver a las aulas y para eso es muy importante seguir cuidándonos entre todas y todos. Lavarnos las manos con agua y jabón. También podemos desinfectarlas con alcohol. Todas y todos con mascarilla bien puesta, cubierta la nariz y la boca, respetando el distanciamiento de 1 metro. No te preocupes, habrá menos personas en todos los espacios y las clases van a ser en aulas con ventilación o espacios abiertos como los patios. Además, con tu dosis completa de vacunación, te cuidas y cuidas a todos y todas. Todos volvemos seguros al cole. Es hora de volver a encontrarnos. Conoce más en www.gov.pe/todosvuelven. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.